Esta exposición sigue el tópico o las características de la anterior exposición. La anterior exposición ya intenta reunir todas las series, todas las problemáticas tratadas en las series, todas las cuestiones y las temáticas tratadas en todas las series y verlas en su complejidad articulada e integrada, es decir, desde la perspectiva de la complejidad. En ese sentido, somos consecuentes, pues, no solamente con la perspectiva de la complejidad, con la realidad efectiva, que es sinónimo de complejidad, o la complejidad, que es sinónimo de realidad, sino que en esta consecuencia damos lugar al ámbito mismo de la experiencia compleja, de la complejidad misma de la experiencia, que es precisamente situarse. Antes se diría filosóficamente en la totalidad. Es de situarse en la totalidad, es de situarse en los distintos planos de intensidad y espesores de intensidad articulados, integrados dinámicamente. Si ustedes quieren situarse en el tejido del espacio-tiempo, entonces este situarse es muy importante porque es un situarse en la complejidad misma, donde ya no nos movemos en el campo de las representaciones, ya no nos movemos en el campo que define las representaciones como campos o como recortes de realidad para el análisis, sino nos movemos tal como se dan, se dirían las cosas, tal como se da la vivencia y la experiencia. Es decir, la vivencia y la experiencia supone ya la sincronicidad, volviendo a Husserl, entre materia animada, naturaleza, alma, espíritu. Es decir, se da de manera inmediata como una articulación de todas estas subjetividades y materialidades. Es decir, se da como unidades de la experiencia y asociación de unidades de la experiencia. Fíjense que nos encontramos pues ante un gran desafío, es decir, cómo dar cuenta de la totalidad desde una perspectiva, desde la perspectiva que uno construye. Husserl diría un yo construye. Además tenemos que hacer una anotación, no se olviden que Husserl está hablando de entrelazamientos, tanto en la materia, en la naturaleza, en el alma que es comunidad y en el espíritu, es decir, son entrelazamientos, tanto, por ejemplo, entre espíritu y alma, del yo, en las distintas posiciones del yo, situaciones del yo, entre el yo y el cogito, distintas subjetividades y además intersubjetividades, es decir, se da la complejidad en toda la amplitud, la intensidad y en todas las dimensiones y en todas las formas que puede darse la complejidad. Si bien todavía esto es un abstracto, es muy importante decirlo porque de alguna manera hacen de marco teórico, si ustedes quieren, o de formato teórico, o de contexto teórico que nos permite precisamente clarificar lo que estamos queriendo hacer y queriendo decir. De alguna manera ya lo dijimos y lo hicimos en la anterior exposición. Ahora vamos a volver a ese trámite, a ese laburar dentro de la experiencia, de la complejidad y a partir de ella, de esta experiencia, intentar lograr interpretaciones que a su vez sean consecuentes con la complejidad. Muy bien, dicho esto, vamos a entrar a un tema que es muy importante.
Esto que tiene que ver con lo que decía Jürgen Habermas de las pretensiones de verdad en los discursos, en los actos comunicativos, que obviamente ya estaban en Husserl, sobre todo en Ideas 12 de Husserl, como lo dijimos antes. Pero aquí lo que nos interesa no es discutir quién lo dijo antes, Jürgen Habermas o Husserl. Obviamente Husserl aquí, pero el tema es otro. El tema es entender que no solamente nos movemos, creemos movernos en los campos de representación, es decir, como dijimos en anteriores exposiciones y anteriores ensayos, que se confunde el mundo efectivo, real efectivo, con el mundo de las representaciones. Eso obviamente lo había planteado Schopenhauer. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las pretensiones de verdad se mueven en el campo de las representaciones, porque son pretensiones de verdad y estamos asumiendo esas verdades en el marco de determinadas representaciones, sean estas ideológicas, filosóficas, de saberes, de mitos, de narrativas. Es decir, las pretensiones de verdad se dan precisamente en el marco de las representaciones. La verdad, digamos, es una pretensión discursiva, es una pretensión de los actos comunicativos, pero verdad, digamos, en el mundo real. O sea, confundir la verdad con lo que podemos llamar la dinámica de los hechos, la dinámica de los procesos mismos fácticos, la dinámica de la realidad efectiva, si no se puede confundir la verdad, porque la verdad de alguna manera es una verdad, es un concepto, es una interpretación, es una representación, pero más que eso, la verdad en tanto su referente, que es lo que sostendría la verdad como hecho, por ejemplo, esa verdad, digamos, se ha movido, es una verdad que corresponde a un tipo de coincidencia. Es decir, esa coincidencia de distintos planos de intensidad, de distintos espesores de intensidad, esa coincidencia entre entrelazamientos de la materia, entrelazamientos de la naturaleza, entrelazamiento de los sujetos, intersubjetividad, entrelazamiento espiritual en términos de cultura. Entonces, hay una coincidencia en un determinado momento cuando, digamos, esa experiencia corresponde, digamos, a determinados hechos, no solamente a un hecho, obviamente, porque hay hechos, no hay hechos aislados. Entonces, cuando hay esa coincidencia de esa experiencia, que es además diferida porque es posterior a lo que ha ocurrido, de alguna manera, primero imperceptiblemente diferida, pero después, en términos de que se asume y se consolida la representación, es diferida, ya no en sentido imperceptible, sino bastante perceptible. Es decir, corresponde ya esa representación a otro contexto. Fíjense, entonces hay una especie de desfase entre lo que ha ocurrido, el referente, y la pretensión de verdad. Entonces hay un problema, y eso es parte pues de la complejidad, y hay que ser consciente de eso. ¿En qué sentido? En el sentido de de los alcances de lo que decimos, de los alcances de lo que representamos, de los alcances de las pretensiones de verdad, de los alcances de lo que hacemos, no solamente lo que decimos, porque digamos las representaciones en el mundo, en la mundanidad social, en la mundanidad humana, que es más restringida que la mundanidad efectiva, que el mundo efectivo más que la mundanidad, porque la mundanidad tiene connotaciones con la vida cotidiana. Es decir, esas representaciones se refieren, digamos, a determinados campos, campo político, campo económico, campo cultural, es decir, los campos de lo social, a partir de las definiciones de Pierre Bourdieu. Entonces, si bien corresponden a estos campos, y en estos campos que
creemos situarnos, pero nos situamos abstractamente, nos situamos en términos de representación. Es decir, nos situamos ya en una forma extemporánea. Este es situarse en términos de representación, en términos teóricos, en términos ideológicos, en términos de mitos, en términos de narraciones, es ya extemporánea de lo que ha ocurrido. Es decir, toda representación se refiere a un pasado experimentado. Y toda experiencia, a la medida que se hace consciente, se difiere. Es decir, no coincide con el hecho en términos de referencia, pero no coincide inmediatamente con el hecho. El hecho que está ocurriendo está siendo experimentado, está siendo percibido. Esta percepción está interpretando corporalmente y después va a interpretarse ustedes culturalmente. Entonces, todas estas mediaciones difieren, es decir, distancian la representación misma, lo que se dice del referente, en relación a un referente cuando ocurre. Fíjense que estamos ante un tema muy importante, puesto que la complejidad aquí tiene que ver no solamente con la complejidad en el sentido del tejido espacio-tiempo, es decir, en el sentido de lo complicado, sino en el sentido de que hay una extemporalidad, aunque obviamente ya hemos puesto entredicho esta idea del tiempo, porque en términos concretos, en términos de la perspectiva del espacio-tiempo, no hay pues tiempo, sino un espacio-tiempo a la vez. En el ensayo, más acá y más allá de la mirada humana, decíamos lo que hay es el espacio-tiempo, es decir, el movimiento, lo que está en constante movimiento, está en constante dinámica. Nada es lo mismo, todo fluye, pero además fluye no solamente como un río, si ustedes quieren, como un flujo, sino fluyen flujos, se mueven movimientos que están en constante articulación, rearticulación, en constante articulación, desarticulación y rearticulación. Entonces, fíjense, estamos pues ante la complejidad mayor, y es muy importante ser consciente de esa complejidad para encontrar los límites de lo que decimos, de lo que hacemos. Y en ese sentido quería referirme a algo bien concreto para que se pueda entender, porque sé que todo lo que estamos diciendo sigue siendo muy teórico y obviamente tiene una dimensión abstracta. Y eso exige dificultades, plantea una dificultad y exige, digamos, una concentración mayor, abstracta, de abstracción. Pero lo hemos hecho no por, digamos, ser abstractos, lo hemos hecho para mostrar en términos teóricos, digamos, los alcances de esta complejidad. Pero ¿a qué nos queremos referir y dónde puede, digamos, verse de manera más clara, si ustedes quieren, más ilustrativa, en lo que vamos a llamar los límites de lo que decimos y lo que hacemos? Por ejemplo, los límites de la política, los límites del gobierno, del ejercicio de gobernar, los límites de todos los campos, el campo económico, el campo político, inclusive el campo cultural, si ustedes quieren, los límites. Es decir, hay límites en lo que hacemos. Y por lo tanto, las pretensiones dentro de estos campos son pretensiones imposibles, porque son límites. Es decir, por ejemplo, ¿cuáles son los alcances del gobierno? Ya no estamos hablando aquí en el sentido arqueológico, el gobierno de sí mismo, el gobierno de la familia, el gobierno de la ciudad y después el gobierno de la república, ya en la modernidad. ¿Cuál es el alcance del gobierno? El alcance del gobierno es el alcance, si ustedes quieren, en términos más amplios, del campo político.
Y eso, porque no todo el campo político puede ser gobernado. El alcance efectivo del gobernar, del gobierno, de ejercer gobierno, es primero el mapa de sus instituciones, de las instituciones del Estado, y el mapa de los alcances de las irradiaciones de estas instituciones del Estado, es decir, de las capturas que logra la institucionalidad en relación a otro campo social, que puede ser, digamos, campo de las instituciones sociales, ya no de las instituciones estatales. Y por lo tanto, estos campos, estos mapas, estos dispositivos, lo que hacen es capturar, para decirlo otra vez en abstracto, fuerzas sociales. Entonces, el alcance es la captura que logran, es el mapa de estas capturas. Más allá no van. Es decir, en otras palabras, para decirlo en términos tremendamente ilustrativos, gobiernan a los hombres, pero no gobiernan, digamos, lo que desatan los hombres. Es decir, ¿qué es lo que desatan los hombres? Digamos, a través de sus acciones y a través de lo que dicen, desatan efectos incontrolables. Es decir, hay efectos de masa, si ustedes quieren, efectos que la estadística habla de efectos, digamos, que tienen comportamientos que no pueden de manera inmediata o restringida formalizarse, salvo en la teoría de los números de Bernoulli. Entonces, fíjense, hay todo lo que hace el hombre, estoy hablando todavía del hombre y no de la mujer, tendría que hablar del ser humano, pero aquí quiero referirme porque este mundo, el mundo moderno, ha sido un mundo de hombres, un mundo diseñado, digamos, por los hombres. Y por lo tanto también ahí tenemos límites, porque en las representaciones no han entrado las mujeres. Y si ustedes quieren otras formas de subjetividades, entonces otras formas de la, si ustedes quieren, de la identificación, de la identidad, de la constitución de identidades. Eso de identidad a mí me molesta mucho porque, digamos, es un poco torpe, porque no hay identidades, salvo las que pone el Estado. Pero aquí, para ilustrar, decimos identidades, las distintas identidades y diversidad de identidades que se logra en ese juego entre cuerpo, alma, espíritu y que se llama el entrelazamiento intersubjetivo y el entrelazamiento, digamos, de la naturaleza. Entonces, obviamente estamos hablando de otros, de la otredad. Y en ese sentido, digamos, en parte, ya de manera inmediata, lo que hace el hombre que gobierna, ¿no ve? La fraternidad masculina o las fraternidades masculinas, que han instaurado un Estado patriarcal, porque el Estado es eso, patriarcal. Y si quieren hacer un Estado despatriarcalizado, tendrían que abolir el Estado. Es decir, si no, habría una contradicción. No puede decir hay que despatriarcalizar el Estado, cuando el Estado es el patriarca supremo, abstracto, es decir, el referente absoluto del patriarcado. Entonces, no hay sentido de hablar de despatriarcalización y de políticas de despatriarcalización en un Estado. Hay que abolir el Estado para despatriarcalizar. Entonces, esos son pues los límites, desde el punto de vista de que es el hombre el que ha inventado este mundo y el hombre el que ha definido los campos políticos, económicos, culturales. Ahora, ahí están pues las luchas de la otredad, esas luchas de la otredad. La lucha de la otredad, digamos, es la alteridad femenina, la alteridad de la mujer más que femenina, porque la mujer, digamos, connota otro tipo de experiencia corporal. Obviamente no tan distinta a la del hombre, pero otro tipo de experiencia, porque la experiencia que inclusive vive el hombre es reprimida e inhibida. Y esas experiencias tienen connotaciones pues en la corporalidad, en el alma, en el espíritu de la mujer, y por lo tanto tienen otros alcances. Bueno, lo indígena,
lo nativo, que ha adquirido, digamos, un tipo de connotación desde la colonia y por lo tanto se ha situado de manera irradiante y problemática a lo largo de la colonialidad, es decir, de las sociedades postcoloniales. Y en ese sentido, digamos, el indígena, lo indígena, la indígena, también son otras formas de construcción, de identificaciones, de mimesis, de mismiedades y por lo tanto de representaciones. Y las representaciones emergen precisamente de un tipo de experiencias. Y obviamente un tipo de experiencias es tener las experiencias antes de la colonia y después de la colonia, en la colonialidad y en el capitalismo. Son distintas experiencias, con lo que podemos decir hay distintas constituciones pues subjetivas. Bueno, pero digamos, cuando decimos eso, ahí están los límites del gobernar del hombre. Ahora, si nosotros le damos una connotación mayor y decimos los límites de lo que dice y lo que hace el ser humano, bueno, ya tiene otro alcance, un poco mayor, donde inclusive se incorporan en la disputa de las pretensiones de verdad estas luchas sociales, estas luchas de las subjetividades, estas luchas anticoloniales, estas luchas de la alteridad de la mujer. Entonces, todas estas luchas están planteando precisamente el tema de la concurrencia de las pretensiones de verdad. Entonces se da en ese campo, entonces hay límites. Pero inclusive, si nosotros logramos abarcar la otredad, siguen habiendo límites, porque tiene límites lo que dice y lo que hace el ser humano respecto a los otros seres orgánicos, respecto a lo que ocurre en el entrelazamiento dinámico de la naturaleza, el entrelazamiento dinámico de la materia, es decir, el entrelazamiento dinámico del alma, porque no se puede, ni no niega Husserl el alma a los animales y a las plantas, es decir, hay otros entrelazamientos, y por lo tanto ahí también tendríamos que plantearnos la problemática del espíritu. Bueno, Husserl lo hace de una manera humana, demasiado humana. Esa es la forma de concluir en Ideas 2. Pero ahora no vamos a discutir eso. Lo que nos interesa aquí precisamente es de que inclusive si tenemos en cuenta el decir y el hacer humanos, tienen límites. Y esos límites tienen que ver con lo siguiente. El gobierno de los humanos no alcanza pues a la totalidad, a la complejidad del mundo efectivo, que es un poco más restringido, es un concepto más restringido que el planeta, porque el mundo como mundo es lo que construye el ser humano, la mirada humana, el quehacer humano. No solamente la mirada, tendríamos que decir la percepción humana, en tanto esta se aplica y por lo tanto incide en la realidad y de alguna manera construye un mundo, se abre horizontes. Esa es la idea, se abre horizontes. Pero esos horizontes obviamente también son límites. ¿En qué sentido son límites? En el sentido que no son horizontes nómadas, son límites en la medida que no puede gobernarse esa complejidad dinámica que se mueve en el planeta, en los ciclos climáticos, en la problemática y las dinámicas mismas de articulación e integración del planeta, y obviamente del planeta en la galaxia y del planeta y la galaxia en el universo y quizás en el multiverso. Entonces, no se puede pues gobernar sobre todo esto. Y además no se puede gobernar inclusive sobre las consecuencias de lo que hace y dice el hombre, porque eso tiene consecuencias. No solamente el tema está en lo que dice y lo que hace. Lo que dice, digamos, se puede analizar en términos de lo que ha dicho y en términos de un análisis de sus discursos. Y lo que hace un análisis, digamos, de fáctico, si ustedes quieren, sociológico, antropológico, lo que quieran. Es decir, se hace un análisis, pero se hace un análisis de lo que ha hecho, ¿no ve? Es decir, pero todo eso tiene incidencias. Lo que hace y lo que dice tiene incidencias. Esas incidencias son incontrolables porque tienen efectos de masa. Es decir, tengas y la intención que tengas, los objetivos que tengas, lo que haces no
logra de manera inmediata lo que persigues en términos de finalidades, de objetivos y de intencionalidad, para decirlo algo, aunque el concepto de intencionalidad en Husserl tiene otras connotaciones, pero ahora lo vamos a usar ese término de manera provisional. Entonces, digamos, no se logran los objetivos, es decir, se hace algo y las consecuencias no las conocemos, no las controlamos. Después las podemos conocer cuando estas ocurren. Entonces, ahí, a eso me refiero con los límites. Hay límites pues, en el gobierno, pero sin embargo, las ideologías modernas, las grandes narrativas modernas, han pretendido, digamos, que todo el mundo efectivo del hombre, del ser humano, hablando ya de la otra edad, es controlable. No es controlable. Esa es una pretensión también. Es decir, la pretensión de verdad se basa en otra pretensión, en un supuesto de que todo es controlable. Y no es controlable porque el ser humano no abarca toda la totalidad. Y además, cuando, digamos, hace y dice, las consecuencias son incontrolables. Entonces nos movemos precisamente en los límites del gobierno, en los límites de la política, en los límites de la economía, es decir, en los límites del mundo del ser humano. Y esos límites nos están mostrando precisamente de que las pretensiones de verdad son nada más que pretensiones, no son posibles. Es decir, porque tendríamos que comprender la coincidencia en su momento inmediato de lo que está ocurriendo de una totalidad dinámica, integrada y sincronizada. Eso no podemos, eso no lo hacemos. Entonces, los discursos, las narrativas, las verdades, inclusive la ciencia humana quedan en pretensiones. Es decir, el conocimiento inmediato, absoluto, de la totalidad en su momento es incomprensible, incognoscible. Es decir, no se la puede abarcar, salvo de manera diferida en la medida que los hechos que han ocurrido son analizados. La experiencia tiene la vivencia donde difiere los hechos que han sido percibidos, los fenómenos que han sido percibidos, han vivido su sinapsis y después su síntesis en términos de la comprensión, en términos del entendimiento, si ustedes quieren en términos de la intuición y después en términos, digamos, de la conceptualización. Entonces, esos límites son importantes y son importantes porque nos sitúan precisamente en nuestra propia provisionalidad y también en nuestra propia aventura, pero sobre todo, lo más lindo, en nuestra propia apertura constante, porque nos situamos en este movimiento constante de la complejidad, pero nos situamos abriendo horizontes. Eso es lo importante. Y eso podemos decir que es una especie de concepción más novedosa, más plena de lo que es la libertad. Y esta apertura de horizontes de alguna manera se aproxima al acto creativo de la potencia de la vida y al acto creativo en términos del ser humano, de la potencia social humana. Entonces, fíjense, digamos, en qué situación nos encontramos. Ahora, el problema es que las pretensiones de verdad, al decir algo, al decir la verdad entre comillas, y al hacer algo, es decir, al hacer en el mundo en el que se mueven, en el mundo material, para decir, y natural en el que se mueven, cuando hacen todo esto, hacen creyendo que lo que hacen es en la realidad, cuando la realidad ya ha cambiado. Y además es más compleja, está más allá de la mirada humana, más acá y más allá de la mirada humana. Entonces, ¿qué es lo que hace? El hombre presupone que, digamos,
se está moviendo en una totalidad que controla, presupone que sigue hablando del hecho que ya ha ocurrido. Es decir, no es consciente de su extemporaneidad. Entonces, y al hacerlo, en realidad está haciendo un gran teatro. Es decir, está haciendo un gran teatro. Es decir, se está autorrepresentando, se está autocontemplando, está haciendo, si ustedes quieren, una narrativa epopeica, donde él es el centro. Es decir, no se ha descentrado de sí mismo para encontrarse en el mundo efectivo y más aún para encontrarse en la naturaleza y para encontrarse en la complejidad donde va a hallar no tanto su diseminación, porque no es diseminación, es su vivencia, su constante vivencia, su experiencia vital, que es lo que lo hace más vivo. Es decir, él prefiere lo vital, lo vivo, a lo vital, él prefiere lo representado, el teatro, la narrativa, que en realidad son recursos expresivos e interpretativos muy ricos y que son dispositivos, no solamente de sobrevivencia, sino de orientación en el mundo, en el planeta, en el universo por parte del ser humano. Tienen valor, si ustedes quieren, pero de ahí a pretender que, digamos, eso que controla es el mundo efectivo y es el planeta, es la realidad, es una pretensión. Entonces se mueve en un conjunto de pretensiones y al final termina haciendo teatro, es decir, termina actuando y actúa sobre todo para sí mismo. Bueno, puede actuar para los demás seres orgánicos. Ahí está el tema, pero no lo entienden porque no está comunicado. Tendría que estar comunicado para actuar con ellos. Actúa, es decir, el mundo es casi autista, es decir, el mundo del ser humano. Es porque se refiere a sí mismo, no se abre. Y hace teatro, digamos, para sí mismo. Y en el teatro pretende, digamos, pretende que la totalidad, la realidad es eso, el teatro. Es decir, el mundo y el universo de las simulaciones. Entonces pretende que eso es. Y por lo tanto, si ustedes quieren, para decirlo algo más fuerte y brutal, se autoengaña y pretende que ese es el engaño, que ese engaño es la realidad. Ahí está el problema del ser humano. Por eso se sorprende más de una vez de sus propios fracasos y de un destino que le parece una especie de condena y repetición cuando precisamente eso ocurre porque no se abre, no abre sus horizontes. O lo que diría Husserl, no se suspende, no está en la epogée. Es decir, el ser humano no se abre, digamos, a esa totalidad, a esa realidad efectiva, a esa complejidad que es la existencia, a esa complejidad que es la vida misma, de la que es parte, y donde la verdad la va a encontrar en la verdad de la vida, si ustedes quieren, para jugar. La verdad la va a encontrar en la verdad de la existencia, aunque esa verdad de la vida y esa verdad de la existencia hoy por hoy es inalcanzable. ¿De qué depende? De una intuición más profunda, de una intuición total, de una intuición absoluta que abarque todo. Ya tenemos esa intuición, pero la inhibimos. El cuerpo ya es de manera inmediata y profunda esa intuición porque está viviendo, está existiendo, está percibiendo, es memoria sensible, es inteligencia sensible. Puede ser, son temas que hay que discutir. Pero a lo que nos referimos ahora precisamente es a los límites del decir y del hacer humano. Y en términos concretos, a los límites de la pretensión, ya no solamente de verdad, sino de gobernar. No gobierna nada el ser humano. Los gobiernos humanos no gobiernan nada, salvo, digamos, a la masa burocrática, a la masa o a la población que controla las instituciones del Estado, si no gobierna nada más. Es decir, no gobiernan los hechos, porque los hechos exceden, pues, a
a esas redes de captura. Los hechos van más allá, se filtran por los agujeros de las redes. Es decir, los hechos son mucho más complejos de lo que pretende el ser humano. Entonces no gobierna nada. Sencillamente su gobierno, sus estados son teatros para sí mismos, para una especie de canto de autocontemplación, de ideología de la autocontemplación. Es decir, canto a sí mismo. Y no es la poesía de Whitman, porque la poesía de Whitman es bella y dice otra cosa. Pero aquí hay una especie de canto narcisista. Estamos ante un ser altamente narcisista. Obviamente un ser muy pretencioso, que le falta fundamentalmente un tipo de humildad, no solamente la humildad humana, en la humildad que es el asombro de vivir, de existir, y ese asombro que le permite aperturar horizontes. Nosotros dejaríamos aquí esta exposición, que sigue siendo teórica, para abordar un tema que sí nos interesa en términos más prácticos, por así decirlo, y analíticos, que son los límites del gobierno. Muchas gracias.